Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre la inteligencia artificial. La idea de este curso es empezar a ver algunos de los conceptos y dar los primeros pasos en este mundo de inteligencia artificial, con definiciones y ejemplos, para familiarizarnos con esta ciencia y estas palabras que últimamente están un poco en boca de todos. Este curso va dirigido a todos los que tengan interés, seguramente os suenen ya estos conceptos, pero que quizás queráis ordenar un poco las ideas, los conceptos y luego idealmente profundizar más, por ejemplo, realizando algún máster en Data Science. Entonces, aquí iremos viendo poco a poco primero las definiciones, entender qué es la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, las redes neuronales y luego finalmente también habrá una parte práctica más que nada para que todo el mundo pueda, incluso sin tener conocimiento de programación, empezar a tocar un poco algunos de los modelos. Aprovecho para presentarme, soy Valentina Borgonovi, soy Manager Data Scientist en CaixaBank Advanced Business Analytics. Llevo poquito más de un año como manager, pero ya más de 5 años en este sector, en el sector bancario. Y bueno, aquí también os cuento un poco mi recorrido, más que nada para que veáis que es un mundo, este del data science, abierto a muchos perfiles distintos. Yo vengo de economía, estudié economía en Italia y aprendí, digamos, programación sobre la marcha. Entonces realicé un máster en Barcelona en 2018 en Big Data y Business Intelligence, y allí aprendí a programar en Python. Pero nada, más que nada para que veáis que no hace falta ser ingenieros informáticos para para poder trabajar de esto. Y además de ser Data Scientist, Manager Data Scientist, también doy clase en el máster de núcleo, en el máster en Data Science, tanto en la edición presencial como en la edición LATAM. Y en concreto doy algunos de los últimos módulos que son en Deep Learning, en redes neuronales y en Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo. Y nada, aprovecho para animaros a apuntaros a este máster porque así nos podremos conocer, ojalá en persona, y profundizar, como os decía, todos estos conceptos. Entonces, para esta breve clase de hoy, lo que veremos será un poco, empezando por las definiciones de inteligencia artificial y machine learning, empezar a entender un poco cómo se combinan estos conceptos. Luego le dedicaremos un poquito más de tiempo a la parte de deep learning y redes neuronales, porque aquí me interesa, además de quedarnos con las definiciones, ver algunos casos de uso y entender cada tipo de algoritmo para qué se puede usar. Y luego, como os decía, la última parte que será un poco más práctica, y esto para que veáis que, ya os enseñaré o igual ya conocéis Hugging Face, pero que a través de esta plataforma, esta web, se puede empezar a jugar con algunos de los modelos de los últimos modelos, como modelos de IA generativa, de generación de texto, generación de imágenes, pero hay muchísimas aplicaciones posibles y para que veáis que sin tener ningún conocimiento previo de programación, se puede empezar a jugar con estos modelos, más que nada para lo que queremos es despertar vuestra curiosidad. Entonces, como os decía, empezamos con la definición de inteligencia artificial. Aquí también una definición, esto es como empezamos un poco la conversación sobre esta ciencia. Se puede debatir en clase, realmente esta definición inicial es más para abrir el debate sobre qué es, según los alumnos, la inteligencia artificial. Pero bueno, aquí os dejo una de las definiciones formales oficiales, digamos. Es una disciplina de la ciencia que tiene por objeto que los ordenadores lleven a cabo el mismo tipo de tarea que puede realizar la mente. Y aquí otra vez se abre el debate sobre qué son tareas inteligentes. Aquí, por ejemplo, os he puesto algunas como el razonamiento o la asociación, se suelen describir como inteligentes, entonces son propias, por ejemplo, de los seres humanos. Pero hay otras tareas como la visión y el movimiento que, digamos, no me considero inteligente, o sea, un ser inteligente por poder ver o por saberme mover. Entonces allí también hay un poco un debate, una discusión sobre qué tareas definen la inteligencia,
que capacidades. Sin embargo, todas estas se asocian a competencias psicológicas propias de las mentes humanas. Entonces, si bien cuando hablo de una persona, pues no diré que un humano es inteligente por saber ver, pero sí que una máquina lo diré. Entonces, una máquina que sepa moverse, que bueno, la parte robótica, pero digamos aquí entra todo más la parte de aprendizaje por refuerzo, para que aprenda a moverse dentro del espacio. Entonces, estas capacidades aplicadas a máquinas sí que definen pues, la inteligencia artificial. Y aquí, importante, en negrita está la parte de capacidades diversas de procesamiento de la información, porque aquí lo menciono brevemente, pero aquí también como para dedicarle horas sobre el tema. Recordad siempre que la materia prima de todos los modelos de los que hablaremos, de todas esas técnicas, son los datos, o sea, la información son los datos. Y digo la materia prima porque pues está demostrado que donde realmente, bueno, está demostrado y tanto por, digamos, demostraciones a nivel de medición de los modelos, pero tanto pues la experiencia propia de nosotros data scientists, que realmente donde está el valor de todas estas técnicas es en los datos. Aquí hay una frase que se dice garbage in, garbage out, y quiere decir que si los datos de entrada de nuestros modelos son basura, podemos meterle el modelo más chulo, más guay, más disruptivo, pero los datos de salida pues serán basura igualmente. Y entonces, pues, este breve inciso simplemente para que tengáis siempre en cuenta que la materia prima de estos modelos, de estas técnicas, son los datos, la grande cantidad de información. Y esto es también la razón por la que está tan en auge todas estas técnicas, porque en las últimas décadas, pues con el crecimiento de la capacidad pues, computacional de los ordenadores, pues cada 2 años se multiplica la cantidad de datos que había hasta ese momento. Y entonces por esto que hace ya unos 10 años se hablaba de Big Data, era un poco, ahora ya se ha pasado a hablar más de data, bueno, ya hace unos años se dejó de hablar tanto de Big Data y se pasó al Data Science, pero pues, bueno, el Big Data viene justamente de esta necesidad de trabajar con esta increíble, enorme cantidad de información que se genera a diario. Y entonces la inteligencia artificial, decíamos, es una rama de la ciencia, una de las más jóvenes, con apenas 70 años de desarrollo. Y se basa pues, en distintas disciplinas, como las matemáticas, incluyendo estadística y matemática computacional, la psicología, la neurología, la física y la informática. Y a su vez se divide en distintos subámbitos. Aquí pues también un pequeño paréntesis. Algunos conoceréis pues el Alan Turing, que se considera como el padre de los ordenadores. De hecho, salió hace pocos años una película de Imitation Game. Bueno, para que los que no la conozcáis, va de... Bueno, Alan Turing creó como el primer ordenador porque necesitaba descifrar los mensajes de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, y un poco la máquina que creó pues se considera como el primer ordenador. Y aún a día de hoy se utiliza el test de Turing, digamos, pues se dice que una máquina pasa el test de Turing cuando una persona, entonces al interactuar con esta máquina, no es capaz de entender si está hablando o bueno, interactuando con una máquina o con una persona. Entonces lo que me parece se solía hacer al principio era metían a una persona en una habitación y en la otra interactuando con alguien o algo en otra habitación. Y pues podía ser otra persona o una máquina. Y si la persona, la primera, no sabía reconocer si su interlocutor era una máquina o no, pues esa máquina pasaba el test de Turing. Y sí que es verdad que esto era un poco el alcance, el objetivo quizás de la inteligencia artificial en sus primeras décadas de vida. Entonces era un poco esta idea de crear un robot que se comportara y actuara como una persona, como un ser humano. Y esto sí que es verdad que en los últimos años
la industria, digamos, se ha ido centrando más en, no tanto en máquinas que se comporten y piensen como seres humanos, sino en máquinas que se comporten y actúen racionalmente. O sea, es decir, ya no hay tanto interés en construir una máquina pues, que es esto que se parezca a nosotros, sino nos vamos centrando más en tareas concretas, porque al final, pues, lo que los que mandan son los inversores, entonces donde está el dinero, pues allí avanza la ciencia. Y entonces el interés es un poco cada vez más en automatizar alguna tarea concreta, optimizar alguna tarea, y entonces nos vamos enfocando cada vez más en algo. Pues lo que nos interesa es que las máquinas nos ayuden, nos den soporte en tareas concretas. Y, y por esto ahora pasaremos a hablar de Machine Learning, que es una de las, bueno, un subámbito de la inteligencia artificial, y es realmente, pues, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, data scientists, en el día a día, entrenar modelos para que lleven a cabo alguna tarea concreta. Por ejemplo, os pongo algún ejemplo pues en el sector financiero, pues entrenamos un modelo para que, bueno, en Caixa vende muchísimo Samsung porque los financian. Y pues cada vez que sale un modelo nuevo, los data scientists somos los encargados de, pues, de todos los clientes del banco, ver cuáles son los más propensos a comprar este producto. ¿Por qué? Pues para, por ejemplo, organizar un poco los impactos de marketing. Entonces, pues si tenemos 18 millones de clientes, no queremos enviarle un email a todos los 18 millones, sino priorizar un poco, y a los que sean más propensos a comprar el móvil, pues le enviamos un email. Y entonces, pues esta es una tarea concreta que se soluciona con un algoritmo de aprendizaje de Machine Learning, en este caso aprendizaje supervisado, y es una tarea concreta. Otra tarea podría ser, pues, de todos los clientes del banco, yo quiero crear unos clústeres, se llaman, entonces segmentar toda mi base de clientes según, por ejemplo, sus intereses, para, pues, estas comunicaciones comerciales que os decía, por ejemplo, personalizarlas. Entonces quizás me hago un grupito de clientes a los que, pues, con los datos que yo tenga, le guste la montaña, clientes que le guste la playa. Entonces los pongo todos en distintos clústeres para luego, pues, también algún caso de uso en concreto, en este caso, personalizar la comunicación comercial. Entonces, en este sentido, os decía que hay un poco de cambio de enfoque. Y entonces el interés ahora realmente es en máquinas que se comporten y actúen racionalmente para darnos soporte en este tipo de tareas. Y aquí tenemos la definición de Machine Learning. Podemos llamarlo también aprendizaje automático, reconocimiento de patrones, y es un subámbito de la inteligencia artificial, dedicado a proporcionar a las máquinas la capacidad de aprender a realizar una tarea en base a la experiencia. Aquí tenemos, pues, las dos cajitas, tenemos la experiencia y generalización. Vamos primero con la experiencia, y os voy a poner un ejemplo, pues, que es el mismo que explico siempre en clase. Entonces, yo, por ejemplo, quiero aprender a conducir porque necesito ir de mi casa hasta el aeropuerto. Entonces, pues me subo al coche y voy con alguien a mi lado, pues, que me explique cómo conducir. Entonces, esta persona al principio me dará todas las instrucciones, me dirá, pues ahora pisa el embrague, quita el freno, pues pon la primera marcha, y pues así iré aprendiendo. ¿Y el objetivo cuál es? Que yo llegue al punto de saber desplazarme, pues, de mi casa hasta el aeropuerto sin que esta otra persona esté a mi lado todo el tiempo dándome instrucciones explícitas. Esto, pues este ejemplo, por ejemplo, pues pensándolo en programación, sería tener un modelo de Machine Learning al que yo no le tenga que pasar las instrucciones todo el rato, digamos, un if-else, que son, pues, digamos, como son instrucciones explícitas. Yo no quiero eso, quiero un modelo que, en base a la experiencia, sepa, pues, aprender a, pues, realizar una tarea, en mi caso ir de mi casa al aeropuerto. Y luego viene la segunda parte, que es la parte, o sea, igual de importante, la capacidad de generalización, y en este caso
O sea, es decir, que la máquina sea capaz de obtener una métrica de rendimiento similar, esto en un momento no nos interesa, tanto en experiencias observadas como en nuevas experiencias. Si no estaremos hablando de memorización. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que en el ejemplo que os acabo de poner, yo habré aprendido a ir de mi casa hasta el aeropuerto, pero diríais que he aprendido a conducir. No, realmente he memorizado una serie de instrucciones. Es verdad que ya no necesito a la persona que me las esté dando explícitamente, pero simplemente he memorizado una serie de instrucciones. Y realmente no es lo que quiero. Yo quiero ser capaz de generalizar, en este caso de conducir, pues desplazarme de un punto A a un punto B, donde el punto A puede ser pues, mi casa o el supermercado, el punto B el aeropuerto o el trabajo. Entonces esta es la capacidad de generalización. Y aquí tenemos pues los ordenados, bueno, los conceptos que os decía que veremos en la clase, que hemos empezado a ver en la clase de hoy. Tenemos primero la inteligencia artificial, que os decía es un ámbito de la ciencia centrado en crear programas capaces de emular mecanismos considerados inteligentes. Luego hay el machine learning, que es un subámbito de la inteligencia artificial, centrado en proporcionar a las computadoras la capacidad de aprender tareas sin programación explícita ni memorización. Y luego hay pues el deep learning, que es un subámbito del machine learning. Entonces aquí lo tenéis ordenados porque siempre hay un poco de confusión al principio con estos conceptos pues, que están tan de moda y aquí los tenéis ordenados. El deep learning es un subámbito del machine learning especializado en el reconocimiento de patrones complejos en información no estructurada mediante arquitecturas de redes neuronales. Ahora pues muchas palabras, pero ahora veremos de qué se trata. Aquí tenemos la definición del Deep Learning. Es un conjunto de técnicas del ámbito del Machine Learning, aquí repito un poco, orientadas al reconocimiento de patrones complejos en conjunto de datos no estructurados, como imágenes o texto. Aquí también pues, valdría la pena pues, tener un poco presente qué significa datos estructurados y datos no estructurados. Entonces, tradicionalmente, los datos estructurados son pues, tablas de Excel de toda la vida. No sé si algunos trabajáis pues, con base de datos, entonces alguna base de datos de Oracle. Entonces, básicamente todos los datos en formato tabular son datos estructurados porque, como dice la palabra, tiene una estructura, filas, columnas, habrá metadatos que me dicen pues esta columna de tipo numérico, de tipo texto, fecha. Y en cambio, pues como os decía antes, en los últimos años, además de que os decía, cada 2 años se duplica la cantidad de datos que hay en el mundo, además aumenta la complejidad de estos datos, entonces cada vez son menos estructurados los datos. Pues ahora tenemos, pues comparado con hace 15 años, muchísimos más archivos de texto, de imágenes, de vídeos, de audio. Entonces, esto también, os decía, la materia prima de nuestros modelos son los datos, pero y datos no solo estos datos ordenaditos tabulares, son también datos no estructurados. Y entonces aquí es donde necesitamos estas nuevas técnicas para que puedan trabajar con esta materia prima siempre, pero de un formato más complejo. Y además de poder estos algoritmos trabajar con datos no estructurados, no necesitan preprocesamiento de atributos. Esto también. Ahora veremos qué significa, pero es como digamos, como una parte muy importante de lo que nos aportan estas nuevas técnicas comparado con las anteriores. Y utilizan pues, técnicas de aprendizaje en múltiples niveles como las redes neuronales. Entonces, pues aquí lo que se ha intentado hacer es emular un poco la manera de razonar del cerebro humano y pues traducirlo para que las máquinas puedan seguir estas mismas, un poco esta misma lógica. Vale, lo que os decía de generación de atributos. Entonces, por ejemplo, una de las tareas del Machine Learning, os decía, tareas concretas, ¿vale? Cuando queremos que una máquina aprenda, quiere decir, quiero que aprenda a pues, realizar alguna tarea concreta, como en este caso podría ser reconocimiento de imágenes.
Entonces yo le quiero pasar pues muchísimas imágenes que tenga descargadas o en mi base de datos. Y quiero que me las sepa etiquetar, lo más típico, los datasets que se usan siempre para empezar son gatos y perros. Entonces yo quiero entrenar un algoritmo que me sepa etiquetar todas las imágenes, pues si es un gato o si es un perro. Pues aquí os he puesto Baby Yoda para variar un poco. Y entonces, pues imaginaros que yo quiero entrenar un algoritmo, un modelo de Machine Learning que me sepa reconocer si una foto el sujeto es Baby Yoda o no. Entonces, en este caso, pues el input, la materia prima, son los datos que son imágenes. ¿Y qué pasa con el Machine Learning tradicional? Que los modelos tradicionales necesitan, pues, es decir, trabajar con datos estructurados. Entonces, lo que yo debería hacer como data scientist es de esta imagen extraer atributos para ponerlos en formato tabular. Entonces, es decir, yo tendría que a mano poner, bueno, o alguien poner pues todas las características de esta imagen. Por ejemplo, debería poner piel verde, ojos negros, orejas como, bueno, triangulitos, pues animalito pequeño, o sea, debería traducirlo a atributos. Entonces esta parte de generación de atributos la tendría que hacer yo. Y luego tendría un modelo que en base a estos atributos que he generado, bueno, a base de entrenarlo sobre muchísimos datos, sobre dataset muy grande, luego sepa generalizar, como decíamos antes, entender, bueno, las instrucciones sin que le tenga que decir yo si es verde, si es quiero que el modelo lo aprenda y que lo sepa generalizar luego a nuevas fotos. Entonces, bueno, quizás aquí más fácil pensarlo con el ejemplo de perros y gatos. Entonces, quiero un algoritmo, si estoy usando técnicas de Machine Learning tradicional, tengo que generarme manualmente los atributos y luego entrenar un modelo que me diga, pues si es un animal pues, de talla pequeña es más probable que sea un gato, si tiene el pelo largo, muy largo, es más probable que sea un perro. Y bueno, estos modelos al final tienen un porcentaje de accuracy, de aciertos, que luego se puede estimar, que también lo hace, pero finalmente tendré mi predicción. Entonces mi predicción, en base al modelo que he entrenado y que usaré para luego etiquetar nuevas imágenes, me dirá si la imagen es un Baby Yoda o no, si es un perro, si es un gato. ¿Y cuál es la ventaja entonces del deep learning que os decía? Que nos ahorra este paso de generación de atributos, porque las redes neuronales le podemos pasar la imagen y se encargan ellas de hacer este paso de generar atributos sin que lo tengamos que hacer nosotros explícitamente. Entonces, es decir, esto equivale a decir, entreno directamente un modelo sobre las imágenes y este modelo, pues al final me dará una predicción, pues sí o si no, que luego la predicción puede ser correcta o equivocada, esto ya es otra historia, pero que el flujo ya pues nos ahorra este paso de generar los atributos. Ya para entrar al tema de redes neuronales, pues aquí tenemos en la imagen, tenemos como una red neuronal muy sencilla. Entonces, bueno, paso a las definiciones y como os decía, la idea aquí es un poco replicar el funcionamiento del cerebro humano. En el cerebro humano cada neurona recibe una señal, la procesa y nos da un output. Y esta es la idea sobre la que se basan las redes neuronales. Recibimos un output, por ejemplo, nosotros con los ojos lo procesamos y pues el output podría ser, no sé, yo con los ojos veo fuego y el output es no toques, no metas la mano. Por ejemplo. Aquí, ¿qué pasa? Pues que tenemos, entonces, en este ejemplo muy sencillo, tenemos una capa de input, pues, que podrían ser nuestros ojos, una capa intermedia, la capa oculta donde se procesa la información, y el output, que es pues, la acción a realizar o no realizar. Y aquí pues hay como algunos conceptos
que me interesa que os familiaricéis ya para que luego si os metéis en algún curso en concreto sobre redes neuronales o si bien os apuntáis al máster, pues para que os suenen ya y no os asuste toda esa cantidad de información. Entonces, cada neurona realiza un producto entre las entradas y los pesos, donde pues, los pesos son un poco digamos, como las conexiones, y aplica una función de activación. Bueno, esto es decir, no siempre las neuronas se activan, ¿vale? Esto es un poco para, bueno, como decir, no toda la información que entra es relevante, entonces no todas las neuronas se activarán, a no ser que, pues, que la función de activación me diga, pues, haz algo. Entonces, cuando una gran cantidad, y aquí imaginaros, las neuronas son, pues cada bolita es una neurona. Una gran cantidad de neurona, pues forma una capa neuronal. Entonces, aquí tenemos 3 capas, la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, que son el conjunto de, pues la capa de entrada, las 2 neuronas, la oculta 4 y la de salida una sola. Y varias capas se combinan para formar una red neuronal. Entonces, pues tenemos los 3 elementos, las neuronas, las capas y las redes neuronales. Aquí un ejemplo bastante, pues, para entender, bastante sencillo, para entender cómo funcionan, bueno, cómo podemos interpretar que funcionan por dentro una red neuronal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de regresión lineal, bueno, que es digamos, un problema, una tarea que se puede solucionar mediante aprendizaje machine learning tradicional. O sea, realmente esto no haría falta porque se trataría de datos estructurados, pero pues para empezar a entender cómo funcionarían las redes neuronales, cogemos este ejemplo muy simple. Entonces, aquí tenemos un modelo que en base al tamaño de una casa, la X, entonces la variable de entrada, me estima el precio de la casa. Entonces me coge, digamos, solo una variable de entrada, hace algún cálculo y pues me devuelve como output, la Y, el precio. Entonces, esta, pues, para seguir hablando de la función de activación, aquí, por ejemplo, podríamos utilizar una función de activación que me diga, digamos que aquí se podría usar, pues, bueno, para decir, por ejemplo, que el precio de una casa siempre tiene que ser positivo y entonces, pues, digamos, esta neurona no se activa hasta que no, o sea, que coge valor o cero o positivo. Y vale, mejor, para entender realmente cómo funcionaría la lógica, ahora ya, pues en vez de aquí como entrada teníamos solo una variable, entonces teníamos solo el tamaño de la casa y tenemos una Y, un output que es el precio, pero aquí en realidad pues tiene más gracia pensarlo realmente con más datos de entrada, más input, y entonces tenemos que considerar más características. Entonces, en vez de considerar solo el tamaño, pues consideramos la cantidad de habitaciones, aquí lo tenéis en la imagen, el código postal, pues otras variables que podrían ser los factores que yo tenga en consideración a la hora de, pues, comprar una casa, y entonces son los factores que determinan el precio de una casa. Y estas son nuestras variables de entrada, es el input. Claro, ¿qué pasa? Que estas variables en sí, estos inputs, tampoco son las que directamente influyen sobre el precio de la casa. Es decir, son los datos de entrada, pero influyen sobre el precio a través de otros, las que llamábamos features, de otros atributos. Es decir, realmente el número de habitaciones de una casa influye sobre, bueno, y el tamaño de la casa influye sobre, pues, el número de personas que pueden vivir en esa casa. Y yo realmente, pues, si estoy pensando comprarme una casa, si estoy mirando los precios de una casa, lo que me interesa realmente no es tanto el tamaño de la casa en sí o el número de habitaciones, porque sí, sino porque me interesa, pues, si tengo una familia de 2 personas o si tengo una familia de 5, pues necesitaré una casa más o menos grande.
Y entonces, esto realmente son lo que hacen las capas intermedias de las redes neuronales. Combinan la información de entrada generando estos atributos por dentro, que son realmente los que luego influyen sobre la variable de salida, que en este caso es el precio. Luego, por ejemplo, otro ejemplo, pues el código postal. Pues si yo a mi modelo pues, le meto como variable de entrada el código postal de donde se encuentra la casa, es un número, no es que me interese ese número, lo que me interesa es pues si ese número, si ese código me dice que la casa se encuentra pues cerca de una escuela, cerca de el transporte público. Y entonces, pues esto, más que nada para que quede claro que lo que hacen las capas intermedias es a través de los datos de entrada, de las X, pues generar estos atributos que son los que realmente impactan sobre el precio final. Y entonces, finalmente, pues por ejemplo, estas tres variables que tenemos en el ejemplo, entonces, cuántas personas tengo en mi familia, pues si la casa está a una distancia pues, que pueda ir caminando, por ejemplo, al trabajo, y si está en una zona pues, con unos colegios, pues con unos buenos colegios, estos son las variables que finalmente determinan, influyen sobre el precio de la casa, y es nuestra Y final. Bueno, y aquí bueno, lo tenemos formalizado para que veáis que esto que realmente nosotros lo que tenemos que pasarle son solo las X iniciales y luego lo que hacen las neuronas, bueno, en este caso, por ejemplo, están todas conectadas entre ellas, se encarga de entender los elementos intermedios, las capas ocultas por sí sola. Y entonces entiende ella cómo se combinan estas variables de entrada para luego llegar a la predicción final. Y esto, aquí os he puesto un ejemplo muy sencillo, más que nada para empezar a entender lo que podría hacer en este caso, pues bastante claro. Pero luego otro ejemplo podría ser, pues si tengo una imagen, os decía, realmente donde se usan más es datos no estructurados como imágenes, vídeo, audio. Y entonces aquí tenemos pues lo mismo. Nuestra capa de entrada son las imágenes. Bueno, aquí también otro, como para dedicarle otra clase entera en cómo traducir, digamos, pasar de una imagen a algo que pueda leer la red neuronal. Pero básicamente nosotros le pasamos imágenes y entonces, pues, ¿qué hacen las capas intermedias? Pues habrá primero una que identifica los bordes de la imagen, luego otra que, pues en base a la combinación de los bordes, empieza a reconocer formas. Entonces, pues empieza a mirar si hay en la foto una cara, dos caras, entonces empieza como de menos a más detalle. Luego, por ejemplo, habría otra capa que empieza a identificar características. Entonces aquí podría ser pues, el pelaje, o si es una persona, la piel, el tipo, por ejemplo, si las orejas son en forma triangular es más probable que sea un gato, pues varias características. Y todo esto, entonces, como veis, de menos a más detalle, para luego llegar al final, siempre en la capa de salida, que es la que me da la respuesta a mi tarea. En este caso la tarea es clasificación de imágenes. Y entonces, en base a toda esta información procesada, mi red neuronal me devolverá la respuesta si es un perro o no es un perro, la imagen de entrada. Y entonces, bueno, aquí sí que es verdad que esto es lo que podemos nosotros interpretar para dar un ejemplo, pero muchas veces no es tan fácil interpretar lo que hace una red neuronal por dentro. O sea, no es tan fácil decir, mira, en la capa número 3 lo que está haciendo es mirar pues si el animal tiene dos ojos, cuatro patas. Es mucho más difícil de interpretar, pero para simplificarlo mucho, podríamos decir que esto es un poco los pasos que sigue. Y bueno, y aquí os he puesto pues algunas de las, bueno,
de las aplicaciones posibles, siempre teniendo presente cuál es el input y cuál es el output y algunas de las aplicaciones de las redes neuronales. Entonces, el primer ejemplo, el que hemos visto, determinar el precio de una casa en base a las características, y aquí el tipo de red neuronal que se usa es pues, el estándar. Otro ejemplo de donde se puede aplicar pues, Standard Neural Network es en la publicidad online. Y entonces aquí, por ejemplo, el caso de uso podría ser optimizar el número de anuncios en una página para hacer que nuestros usuarios hagan clic, entonces que aumente pues, algunas métricas de seguimiento. Y entonces aquí el input podría ser información sobre el usuario, entonces podríamos aquí personalizar los anuncios en base a los datos que conocemos sobre el usuario, y pues el output será la predicción de si este cliente me hace clic o no, y aquí evidentemente lo que quiere hacer es maximizar esta probabilidad. Luego, pues ya pasando a otro tipo de redes neuronales, tenemos por ejemplo el etiquetado de imágenes. Pues volviendo al ejemplo, podría ser del perro, fotos de gatos, donde el input son estas imágenes y el output es la clase de la imagen, la etiqueta, nada más que pues, gato, perro, montaña, avión. Y aquí se usan se llaman CNN, Convolutional Neural Network. Y bueno, y aquí pues comentaros que pues, todas estas técnicas son las que luego se ven más en detalle en el máster para entender qué es lo que hacen. Y luego, pues, aparte de las imágenes, trabajamos con audio, pues reconocimiento, por ejemplo, de audio, donde el input es un fichero de audio y el output es, por ejemplo, podría ser la transcripción del texto. Y aquí se usa, pues, otro tipo de redes neuronales que son las recurrentes. Otro caso de uso de las redes neuronales recurrentes, pues la traducción. Entonces, en este caso, el input, una frase en inglés y el output, una frase en chino. Y luego ya, esto sí que de aquí nos vamos a sectores más especializados. Por ejemplo, conducción autónoma, el input aquí, pues por ejemplo, para coches autónomos sería pues información, pues imágenes, radar, sensores, y el output, pues la posición del coche. Y aquí, pues esto sí que es mucho más específico. Y sí que es verdad que en el máster vemos algo de conducción autónoma, pero con aprendizaje por refuerzo. Y bueno, pues esto, algunos de los casos de usos de estas técnicas. Y bueno, ya para la parte de teoría realmente ya hemos terminado. Y lo que os decía, ahora dejo pues unos minutos para la parte práctica, para empezar a ver algunos modelos. Y bueno, pues espero haberos aclarado un poquito estos conceptos, más que nada empezar a ver todas las posibilidades en muchísimos sectores distintos de estas técnicas. Y bueno, y sobre todo espero veros en el máster. Y ahora pasamos a la parte práctica, que he pensado cuando estaba preparando el contenido de esta clase, he pensado que la mejor manera quizás para despertar la curiosidad es empezar a ver y enseñaros cómo realmente, pues con todas las herramientas que tenemos a disposición, con conocimientos previos nulos, podemos ya empezar a curiosear y toquetear algunas cosas. Entonces, como os decía, nos venimos aquí a esta web y nada, y aquí tenemos pues... Entonces, como os decía, nos venimos a esta web que es, pues nada, es como un repositorio muy grande de varios modelos. Pues aquí veis pues, algunos de los más conocidos. GPT ya el 4 que salió hace pocos días, el DALL-E 3 y nada, y aquí están pues todos los modelos. De hecho, si entramos aquí, si entramos aquí, pues están todos ordenados un poco por caso de uso. Bueno,
por tipo de tarea. Entonces tenemos todos estos que son pues, visión por computadora, todo de procesamiento del lenguaje natural, los de audio, algunos, unos poquitos, solo 3 tabulares, porque como os decía al final estos se pueden solucionar bastante fácilmente con algoritmos de Machine Learning tradicional. Y vale, y aquí entonces, pues por ejemplo, para seguir con el ejemplo que decíamos de reconocimiento de imágenes, pues entre los de visión por computadora podemos buscar los de clasificación de imágenes, por ejemplo. Entonces podemos abrir y bueno, y aquí hay pues todos los modelos que pues son todos open source, que bueno, que luego yo lo puedo ordenar, por ejemplo, si me interesa ordenarlo por los que tienen más likes. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, hago clic. Vale, y entonces esta es pues una red neuronal muy compleja. Os digo, en el máster aprenderemos cómo entrenar una red neuronal, pero no nos hará falta aprender a hacer algo de este estilo. Pero para que empecéis a ver cuál es la idea. O sea, aquí bueno, hay un poco de documentación sobre el tipo de modelo, cómo ha sido entrenado, qué caso de uso se espera poder solucionar. Y nada, y aquí hay la parte de API, digamos, que es donde podemos empezar a pues, explorar este modelo. Entonces, por ejemplo, os decía, reconocimiento de imágenes. Podemos aquí seleccionar una imagen que me he descargado yo hace poco. Pues la cargo. Está cargando el modelo, está realizando sus predicciones. Y pues aquí tengo pues unas cuantas pues, etiquetas, digamos. Aquí, pues bueno, esta es como una métrica que me dice, pues será como decir la probabilidad de cada una de estas, que supongo que sumarán 100, entonces pues este modelo me está diciendo con un 47% de probabilidad de que es un Egyptian Cat y con un 42% de probabilidad un Tabby Cat. Y bueno, estas son las categorías que reconoce. Pero bueno, pues este es un modelo de clasificación de imagen. Luego, realmente, ya que estamos, podemos poner pues, a explorar entre todos los que están a disposición, quizás los que nos... muy importante, perdonad, no se lo he comentado. O sea, esto es para utilizarlo directamente desde la plataforma. Cargamos la imagen así. Y esto, lo que os decía, para que empecéis a ver todas las cosas que se pueden hacer con estos algoritmos sin necesidad de programar. Pero realmente, si empezamos a pues, querer, supongo, si me pongo a hacer un máster en Data Science es porque quiero aprender a entrenar estos algoritmos. Y entonces aquí, muy amablemente, nos dejan pues el código que podríamos, por ejemplo, ejecutar en Google Colab. O sea, esto no... O sea, lo único que haría falta es tener una cuenta de Google. Abro Google Colab. Bueno, hago el login, entro con mi usuario. Bueno, no lo haré aquí que si no tardará un rato, pero básicamente entráis, os logueáis y tal cual copiáis este código, lo copiáis y lo pegáis dentro de las celdas del Google Colab, lo ejecutáis y pues me da, por ejemplo, cargando la misma imagen, este output. Entonces, pues esta es la manera de poder ejecutar este código, entonces llamar este modelo y poder realizar estas predicciones pues, en un espacio como Google Colab. Y luego lo que os decía, aquí hay muchísimas tareas posibles y esto para que lo exploréis vosotros. Por ejemplo, unos muy interesantes son obviamente el text to image. Aquí también lo ordeno por los que tienen más likes. El que más es Stable Diffusion. Bueno, aquí ya lo tenía ya abierto.
Y aquí pues lo mismo, aquí en esta parte, en esta cajita, esto es al revés, en vez de pues, generar unas etiquetas a partir de la imagen, pues genero una imagen a partir de una descripción. Y esto, por ejemplo, bueno, me copio esta. Y quiero esto, una foto de un astronauta riding a horse on Mars. Este pues tarda lo suyo en cargar el modelo. Bueno, tarda bastante. Y lo mismo, aquí ahora cuando acabe esto me dará el output del modelo, me generará en base al texto una imagen y lo mismo, pues este sería el código que yo podría copiar y pegarme en Google Colab. Bueno, digo Google Colab porque es lo más fácil, ya lo veréis, para no tener que estar instalando todas las librerías cada vez, o sea, es como lo más directo. Luego no es realmente lo que se usa día a día, es más didáctico, pero es la manera más fácil para probarlo. Pues y aquí tenemos el output. Entonces le he pasado este prompt y me ha generado la imagen. Luego, claro, podría darle mucho más cariño al prompt para decirle en qué estilo lo quiero, darle también prompt negativo, pero bueno, esta es otro caso de uso muy, muy, muy interesante. Y nada, y aparte de los de Computer Vision tenéis muchísimos aquí, pues los de NLP, Natural Language Processing, también pues lo mismo. Abrís el topic que os interese. Os recomiendo ordenarlo por los más, eh, pues los más relevantes, los que tienen más likes. Lo abrís y casi todos tienen esta parte de la Inference API, se llama, para jugar directamente sin tener que programar. Y nada, pues bueno, espero que os os sea útil este mini curso. Y esto lo que pretende ser es simplemente una introducción. Son todos conceptos que luego se repiten muchas veces, se le dedican muchas clases del módulo en Data Science. Y nada, pues esto, espero veros en el máster en Data Science.